Buenas noches y bienvenidos a Llanuras y Paradigmas, un programa para reflexionar, criticar y comentar la biología en contra del filiteísmo moderno, presentado por Exxon y DNA. Nuestro tema de hoy son las especies invasoras. Nosotros vamos a hablar sobre las especies invasoras, pero pues para llegar a hablar más a fondo acerca de esto, queremos primero decirles que qué es una especie invasora a grandes rasgos, no vamos a inferir mucho en ello, pero queremos delimitar entre las diferencias en lo que pueden haber seguramente escuchado como exótico o algo que les suene como exótico lejos de aquí y lo que de verdad es una especie invasora. Para comenzar, pues las especies invasoras son una de las principales causas de pérdida de diversidad a nivel mundial. Se tienen estudios acerca de eso. Aunado a estas se encuentran la deforestación, el cambio climático y la contaminación, pero debemos hacer una diferencia entre cuándo una especie se considera solamente exótica y hasta qué punto deviene en una invasora. Eric, por ejemplo, para ti, ¿qué significaría o tú qué pensarías al escuchar exótico? Exótico. Pues yo creo que tiene un significado como pues fuera, o sea, como que no es perteneciente a este lugar. Alienígena. Alienígena, sí, sí, sí. Sí, sí, pues como una especie invasora, pues sí, o sea, como extraterrestre, que no tiene algo cerca de aquí, o sea, que tiene otra historia, lejos de aquí, que ha llegado de alguna manera, no sé. Ah, pues justamente le pregunté también eso a una amiga y me dijo eso, pues suena extraterrestre y pues sin tener nada que ver en el ámbito de biología o de las ciencias. Y pues a mí hizo muy curioso. O sea que un foráneo sería exótico. Güey, justamente la imagen que compartimos pensaba ponernos como a nosotros de Celaya y de San Juan como foráneos de Querétaro, güey. Pero dije, nada, Especies exóticas. pero es que era muy complicado, güey. Así que opté por la más fácil, güey. Bueno, pues vamos a comenzar por definir qué es una especie exótica. A manera simple, pues es una especie que se encuentra fuera de su hábitat natural o de origen, pues no necesariamente tienden a naturalizarse o a invadir. Muchas de estas especies exóticas son benéficas para el ser humano y no representan un riesgo de invasión relativo, ya que, bueno, relativo entre comillas, ya que, por ejemplo, especies domesticadas que ocupan espacios que ya fueron modificados hace tiempo, como para uso agrícola o ganadero, puede ser el trigo o el arroz, cierto tipo de plantaciones, que todas esas especies, puesto que no son de aquí, a excepción del maíz y algunas otras, pues, por ejemplo, se consideran exóticas, aún así no representan un riesgo tal cual como para llegar a ser invasoras, dado que no pueden asilvestrarse y de manera tan fácil. O, por ejemplo, una vaquita, no puede nada más salir, reproducirse y tener y pasar cierto tipo de necesidades que se ocupan para que pueda llegar a completar su ciclo de vida fuera de bueno, de lo que le podemos proporcionar nosotros como humanos. Aún así, pues, que sí repercuten, claro, porque pues se tienen que destruir espacios naturales con vegetación nativa para darles espacio a estas especies, pero aunque sean unas ligeras, bueno, unas perturbaciones y llegue a fragmentar cierto tipo bueno, hasta cierta parte del ecosistema, no tienden a desorganizar tanto todas las redes interactivas que se tienen en las comunidades. Por ejemplo, de alguna de las características esenciales que ayudan o facilitan a estas especies para su adaptación o naturalización a los ecosistemas, pues son como una estrategia reproductiva tipo R. Eric, ¿tú recuerdas qué es la tipo R? Para La, que se los expliques. la tipo R era donde no había cuidado parental y había mucha descendencia. Sí, claro. Por ejemplo, eso es en el caso de los animales que no tienen cuidado parental y optan por un mayor número de descendientes, pero bueno, estos descendientes no se tiene constancia de que no muchos llegan hasta la edad adulta. Y por ejemplo, en las plantas que tienen este tipo también bueno, de reproducción y es más fácil, ¿cómo crees tú que sean los tipos de reproducción, además de la sexual? ¿Qué otro crees que ayude a su dispersión y a su rápido aumento en la tasa de la población? Justamente ahorita que mencionabas lo de las especies que no se pueden reproducir sin nuestra ayuda, que ya la hemos pues como en una interacción simbiótica con ellas, me acuerdo mucho de lo Ajá. que en una ocasión nos dijo Malta, de que somos esclavos de las gramíneas. Ah, sí.
Y pues me dio mucha risa y nada más pues me hizo recordarlo y pues... Otro método para propagarlo, pues yo creo que podría ser... Pues también no ves, pues simplemente a veces la fragment... No me acuerdo el nombre de la reproducción, pero es cuando se rompe una parte de la rama y esa misma parte del árbol puede crecer en otro lado, güey. No sé si recuerdas el nombre de esa dispersión. Ah, ¿es dispersión? Bueno, pues puede ser una reproducción por ramitos. Ah, O hijuelos. Sí, 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 Por... sí, sí. Ujú. Entonces, esto pues, como por ejemplo en el caso de las cactáceas y de las crasuláceas, de las suculentas, que es más fácil reproducir por medio de hijuelos que dejando que tengan su tiempo de floración y de ello que se fertilicen las otras, bueno, las flores y así, ¿no? Y generen un nuevo individuo, es más fácil simplemente arrancarles un pedazo y dejar que crezcan más. Entonces, generalmente este tipo de plantas que se encuentran en el medio silvestre, pues son muy, pero muy propensas a que se les caiga un pedacito y que crezcan bastante, pero bastante rápido. Otro, por ejemplo, en el caso de los animales, muchas de las especies creo que llegan a ser invasoras, son fuertes competidores por los recursos o en su mayoría también depredadores. También hay una gran variabilidad genética dada por altos pues, niveles de población y así. Y muchas de estas especies también tienen resistencia a factores climáticos adversos. Pueden resistir tanto sequías como, no sé, como fuertes lluvias, no sé, calores abrasivos, no sé, la verdad es que vienen muy bien adaptadas y teniendo en cuenta que no tienen depredadores naturales ni pues que no tienen tanta competencia como tal, pues es más fácil que ellas pues se adapten y ocupen un nicho que ocuparía una especie nativa. Sí, justamente eso, pues tienen una historia evolutiva diferente y, o sea, ellos vienen de un medio el cual es un poco más complicado al fin de cuentas y, o sea, tienen más adaptaciones. Cuando llegan aquí, realmente tienen unas adaptaciones que aquí todavía no se han desarrollado o es muy tranqui el ambiente y pues llegan a desestabilizarlo. Y también por el lado contrario, ¿no? O sea, son especies que, por ejemplo, semidesérticas y la mayoría del territorio mexicano pues viene siendo un semidesierto, ¿no? Sí. Predesierto, semidesierto. Entonces es más fácil que ellas puedan llegar a establecerse y se sientan cómodas aquí, tal como estamos en casa, ¿no? Y al estar tanto en un ambiente favorable para ellas y decir, no, pues no tengo ningún competidor y además de eso no tengo ningún depredador, pues es mucho más fácil que se reproduzcan a una tasa descontrolada. Además de que algunas de ellas, por ejemplo, no en el caso de las semidesérticas, sino de cualquier tipo, poseen mecanismos como físico-químicos que inhiben como el crecimiento de otras plantas adyacentes o tienen toxinas, o así como el caso de los eucaliptos, ¿no? Sí, 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 que sueltan toxinas en el suelo para poder ellos degradar, bueno, disminuir la competencia al fin de cuentas. Y pues, o sea, por ejemplo, llegan aquí esas capacidades, pues esas adaptaciones no las tienen todavía los organismos y pues son muy desplazados muy fácilmente por esos nuevos monstruos que llegan. Pero bueno, no todas son monstruos, algunas, o sea, sí tienen repercusiones también monetarias y además de la pérdida de biodiversidad. Bueno, sí suena muy mal, pero algunas, digo, como sean beneficiosas. Por ejemplo, ¿quién no se ha hecho alguna vez un de eucalipto? Ha estado inhalando los vapores para curarse de algún tipo de gripa, ¿no? Bueno, o al menos aliviar congestión, de congestión. Al final, en los centros urbanizados creo que, aunque pues no es lo usual y no está, bueno, sí es usual, pero no sería lo correcto estar usando especies exóticas, pues es lo más común, ¿no? Y pues ya que este ambiente casi no conserva nada del ecosistema natural en el que fue en un punto, pues creo que no hay tanto problema con que estén en este tipo de ambientes, ¿no? Al fin de cuentas es su propio ecosistema, podríamos decirlo.
Sí, pues al fin de cuentas están dando un servicio ecosistémico dentro A de lo que nosotros. cabe. Pero bueno, si esto ya lo pasas, por ejemplo, a un ecosistema que no se encuentra perturbado, por así decirlo, no prístino tal cual, pero pues tampoco se encuentra tan degradado, puede haber consecuencias ecológicas graves, como el desplazamiento de especies nativas, la hibridación en el caso de plantas y en algunas especies, Sí, y que ya sabemos que no siempre la hibridación puede llevar a descendencia, ¿no? Más que nada como la muerte de los, bueno, de los, pues de ellos mismos, de los híbridos, extinciones más que nada, como el caso de muchos de las, bueno, de muchas especies insulares por la entrada de muchos bichis. sí, sí. Eh, O también la misma Cambios, reducción de las especies nativas que se encuentran, que pues va reduciendo pues la variedad y por la nueva introducción de las especies introducidas. sí, claro. También cambios en la abundancia de una especie, como dijiste. O sea, no es lo mismo decir que tú tenías este tipo de población iniciando el año y, por ejemplo, hubo un rápido crecimiento en la población de felinos, ¿no? De felinos domésticos. Entonces, al salirse y tener dueños irresponsables, en que se reproducen afuera, bueno, cada michi puede tener hasta seis y así, ¿no? Entonces, esto va a seguir propiciando a que naturalmente, por así decirlo, tengan su instinto de caza. Tú tienes un ave que es en la nativa, que tienes, no sé, con 1500 individuos al inicio del año y puedes terminar casi con la mitad o cerquita de la extinción. Entonces, sí son una fuente de peligro a tener en cuenta mientras se encuentren fuera de lo que sería como un ambiente antropizado, ¿no? Sí, sí. Sí, porque al fin de cuentas llegan los gatos, los cuales simplemente a veces son liberados porque ya no quieren los dueños tenerlos o pues simplemente un mal manejo que no les dan y pues llegan y pues son unos depredadores tope y llegan a unos como por ejemplo en el caso de una materia del semestre pasado con Steyman yo Ajá. tuve en el caso de la isla Santa María. No, de la isla María. Y entonces vi sobre la especie de un mapache. Y pues al fin de cuentas uno de los grandes problemas eran las especies introducidas, que eran pues los gatos o los perros que eran traídos por el ser humano. Y cuando llegaban, pues llegaban y también pues traían sus virus, sus patógenos, todo. Y pues eso también pues afecta toda la red de interacciones. Y al fin de cuentas mi especie que estaba viendo eran los mapaches y pues al fin de cuentas como era un tope llega la competencia de los gatos y pues pelean por los recursos. Sí, claro. Por ejemplo, bueno, no solo eso, sino que también, bueno, en el caso de los perros, también es un riesgo no solo para las especies, sino para nosotros. Por ejemplo, los perros que ya han sido, son asilvestrados, naturalmente van a formar jaurías, van a cazar y se van a volver agresivos. Entonces, mientras más cerca se encuentren tú del cánido, más probable es que te suelten una mordida. Más porque ellos sí tienen, pues, como una noción de lo que es un humano, ¿no? Ya no les tienen miedo como cualquier animal, bueno, silvestre, que en realidad no ha tenido tanto contacto con nosotros, sino que más bien ellos sí a comer lo que se puede. Sí, sí, sí. No, pues también al fin de cuentas, pues ellos están aquí sobreviviendo pues, los perros como en jaurías y pues al fin de cuentas ellos también tienen pues patógenos y todo y pues sobreviven de la basura y pues muy bueno algunos porque pues unos también pues como cazan y pues ellos lo que buscan es sobrevivir y pues creo que pues tenemos que ser pues muy críticos con esos temas. Bueno, pero además de todo esto, de ya haber hablado un poco de lo que es una especie exótica y una invasora, me gustaría que tú me dijeras, bueno, más o menos, porque había leído de que estamos más que nada esto a un poco a manera de reflexión sobre que nada más tenemos un paradigma dicotómico, ¿no? O son invasoras o no lo son. Me gustaría que tú me explicaras un poco cuál es tu idea acerca de eso. Sí, justamente pues ese paradigma más que nada es pues una perspectiva que tenemos pues de clasificar las cosas
Es como... Al fin de cuentas una clasificación dicotómica se basa en que es no nativo y nativo, porque al fin de cuentas te enseñan desde siempre como lo tuyo, lo de tu lugar. Al fin de cuentas tú te representas como con, con cosas y al fin de cuentas tú las caracterizas como, por ejemplo, este es el árbol de mi ciudad y así, y pues eso tú lo categorizas como nativo, y al fin de cuentas una especie nueva pues es como una especie invasora, y al fin de cuentas eso es una clasificación, una perspectiva dicotómica que tiene pues este tema, y pues eso es como muy quita mucho significado a lo que realmente pues llegan las especies nuevas o las que están aquí, porque al fin de cuentas solo las clasifica dentro de esas dos categorías y pues no hay más al fin de cuentas, y pues quita como deja como un sabor muy amargo, porque al fin de cuentas justamente estaba leyendo sobre eso y habla que podría verse en vez de esa perspectiva estaría más chido, y estoy de acuerdo con ellos, que es como verlo como un continuo, como un gradiente el cual pues estás continuamente cambiando especies, pues siempre hay un recambio de especies, al fin de cuentas todas las especies son introducidas dependiendo del tiempo que las veas, porque siempre están cambiando, siempre están extinguiendo, y al fin de cuentas entran y pues siempre nunca son de ese mismo ambiente, y cuando entran pues desplazan o tan siquiera pues no tienen una historia evolutiva de ahí mismo. Y creo que ya sería todo. No sé tú qué tendrías que decirme sobre este tema. Bueno, sí, tienes razón. Bueno, en este caso, por ejemplo, más que nada, como todos los profes, bueno, no todos, pero dos profes nos han estado diciendo, entre Malda y Mané, sí, no creo que nos vean, pero saludos, que no es tanto la pregunta de qué es invasora y qué no es invasora, sino cuándo. ¿Cuándo? Porque una especie, bueno, a punto de vista personal, puede ser invasora hasta cierto punto, pero en un estado, bueno, en un tiempo geológico evolutivo relativamente largo que nosotros no podemos concebir, dados millones de años, pues puede dejar de ser invasora, ¿no? Quiero, no sé si estoy diciendo alguna tontería, si sí, espero que alguien me corrija. Según yo, el centro de origen del Quercus, pues es China, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el Quercus o los encinos. Entonces, todos estos, hay, va a haber un punto en el que se van a desplazar a todo lo que va a ser el hemisferio norte y llegando hasta México. Y en México, pues se podría decir que sería una especie invasora al inicio, porque no es como que van a llegar todos de un centón, ¿no? Sino como que van a ir llegando especies de a poco, se van a ir estableciendo y en algún punto México se va a convertir en el centro de diversificación con la mayor especies de encinos en todo el planeta. Entonces es interesantísimo y es súper importante saber que no solamente porque una especie acaba de llegar, que si sea culpa de nosotros, puede que sí, pero al fin de cuentas nosotros somos naturales y todo lo que hacemos es una modalidad de la naturaleza, ¿no? Como dice Malda. Entonces no podemos verlo como que es de manera artificial. Sí, estamos modificando todo, pero al fin de cuentas, de manera natural, por así decirlo, va a terminar cambiando, si no lo arreglamos, claro, va a terminar cambiando y formando pues un nuevo ecosistema, nuevas redes y así, porque pues todo tiende a seguir dinámico, ¿no? No nada es estático y pues pues continuará. Entonces, sí, yo siento que es cuando puede ser una especie invasora y cuando no, cuando deja de serlo. Justamente ahorita que mencionas eso del Quercus, es como pues ver eso, o sea, al fin de cuentas ver una consecuencia que está pasando en la biodiversidad es pues las especies invasoras, pero no es solamente ese factor solo, sino también está relacionado pues el cambio climático, todos los demás factores, y no se puede estudiar solamente como un factor aislado, tiene que tenerse esa idea que están involucrados porque pues es una red muy complicada, y pues tiene que darse cuenta de que van de la mano esos temas, y es como por ejemplo ahorita estamos en un
tiempo geológico de descongelación. O sea, al fin de cuentas están aumentando las temperaturas y pues como hemos visto hemos visto en la escuela que las especies tienden a subir y bajar con el calor y el frío, y dependiendo de lo que ellas busquen pues se van a desplazar hacia lugares más cálidos, más fríos, y pues tenemos que ser conscientes que porque hay especies que se están desplazando hacia una confortabilidad para ellos, no es algo malo, y entonces nosotros lo estamos como clasificando como que es algo, como es que es una especie invasora, pero al fin de cuentas ella se está resguardando de los cambios que nosotros estamos provocando o que ya fueron provocados por las especies o por los diferentes factores. Sí, claro. No solo eso, sino que pues todas las especies en algún punto van a converger en otro tipo de lugar, ¿no? Siempre va a haber un punto de origen y siempre va a haber un punto de diversificación, y las especies exitosas, como, no quiero decir nosotros, pero como nosotros, pues no son, por así decirlo, ¿no? Los Pithecus no somos nativos de América, no somos nativos de Asia, sino como de África, ¿no? Entonces, básicamente somos especies invasoras que nos hemos adueñado de todo lo que sea, todos los continentes. Sí. Entonces, y lo vemos naturalmente, ¿no? Nadie está diciendo así como que eres de África, güey, o algo así, ¿no? Entonces, todo lo ven de manera normal. Entonces, siento que en algún futuro así va a estar cambiando todo esto. Pero es como dijiste, siempre es un continuo, no nada más queda estático entre si es o no es, sino como cuándo va a ser. Sí. Pues creo que podríamos mencionar algunas de las especies que tenemos para la banda. Nada más quisiera mencionar, justamente antes de pasar al siguiente tema, hablar un poco sobre la nostalgia, sobre pues el cambio de que pues estamos viendo sobre esto de las especies invasoras y todo. Porque al fin de cuentas a veces la gente lo que quiere es como, pues tiene un poco de nostalgia frente a a las especies invasoras, porque al fin de cuentas están, pues al entrar ellas pues están haciendo un nuevo cambio, una nueva ecología, nueva evolución, porque pues están desplazando las especies que ya están. Y o sea, al fin de cuentas tenemos que ser conscientes de que esto está transformándose continuamente y que no es un simple... O sea, no es como... pues la evolución no es algo quieto, sino que se está transformando. La materia siempre se está transformando. Y o sea, al fin de cuentas lo que pasa que mucha gente es que busca esa nostalgia para mantener las cosas que ya tiene. Y hay dos tipos de nostalgias de las cuales leí, la cual es la primera nostalgia, que es un poco reflexiva sobre lo que tú vas aprendiendo en tu vida. Reflexiona sobre lo que vas aprendiendo y pues eso está muy bien, porque al fin de cuentas estás siendo muy introvertido sobre tus temas y pues los piensas, y al fin de cuentas eso genera unas mejores ideas en tu cabeza. Y después está la otra tipo de nostalgia, que es como cultural, que te la enseñan justamente como mencionaba, que te enseñan como tu propiedad, de que eso es tuyo, esto es mío, y de las especies nativas, bueno, de las especies del lugar, del país. Y o sea, al fin de cuentas está correcto, pero a veces está de más, porque ellos quieren como mantener la nostalgia, mantener las especies, las cuales pues están cambiándose, y tienen que pues en cierta manera ser conscientes nosotros de eso, y también pues expresárselo a las demás personas. O sea, Sí, claro. sí. Y ya. Y pues vamos a pasar al siguiente tema, que es una, ¿cómo podríamos decirlo? Dinámica. Una dinámica. Una dinámica con nuestros espectadores. Pues vamos a presentarles unas especies invasoras, las cuales ustedes no creyeron que sean realmente especies invasoras, que pensaron que podrían haber sido nativas o u otra cosa. ¿Quieres presentar primero las tuyas o las mías, Daniel? Podemos decirlo de esta manera, apuesto a que no creías que no eran de aquí. Entonces yo creo que estaría chido que empezaras con las tuyas. Son animales, entonces va a ser un poco más divertido para la bandita, y ya luego seguimos con las plantas. Va. Pues justamente aquí estamos.
hemos salido. Pues la primera, más que nada, en vez de ser un animal, como comentaste al inicio, es un pasto, el cual justamente al meterme a la lista de Conavio de las especies invasoras me salió un pasto y pues a mí me gustaba mucho el pasto y saber que es invasor, o sea que me parece que es de Asia, es como algo de, oh rayos. Y a mí que me gustaba mucho el pastor es como de, olvídenlo. Y pues la primera especie que yo les presento es Onoplofora, el cual es este insecto, el cual Ese yo no lo tengo, ¿o sí? no recuerdo, pero alguien lo había capturado cuando hicimos nuestra colección de bichos y bueno, no era este exactamente, algo parecido de las antenitas, pero pues este bicho no es endémico de aquí, sino es una especie invasora considerada por Conavio. La Ah, ok, segunda ok. es este abejorro que es Bombus impatiens. El abejorro común. Ah, creo que sí. No, había varios, pero no sé si este sea el común. Hay varios, pero este no es de aquí. Creo que este lo he visto varias veces en campo. Y por eso se me hizo Ajá. muy interesante. El siguiente es esta hormiga, que es para Techina fulva. Y creo que esa, muchos las hemos visto, esa hormiguita, y creo que al fin es argentina. Y pues está curioso. Justamente tenía un amigo que estudia bueno, como que está muy interesado en el tema de las hormigas y le pregunté, pero se me olvidó revisar el Ah, el que se mensaje. hizo granjero. Sí, que se hizo granjero de hormigas. También está La joya. tipo de hormigas, pero no sé, esa no la he visto, me parece. Y el segundo, este me dio risa porque es un Polyclinum constellatum y pues es un pepino de mar me parece, pero el nombre que le dieron es una papa de mar y se me hizo muy gracioso el nombre y pues decidí ponerlo. Ok. Y por último es esta medusa que es Filocira puncata y pues se me hizo muy bonita, nunca la he visto. Puntata. Puntata, sí. Ok. Y al fin de cuentas se me hizo muy chula, muy preciosa. ¿Y estos de dónde son? Esta me parece que era de Asia. Ok. Era del mar, güey. Sí, pues sí es del mar, güey. Y mira, ahora A ver vamos a si presentar quieres. las tuyas, amigo. Bueno, yo elegí puras plantas. Ah, a ver. Pero van a ver lo que decimos. Ya, 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 ya. ¿Por qué no me tienes agregado? Es que no tengo chip. Sí, cierto, lo tiene el Vic. Bueno, pues uno de los muy queridos árboles de todos, ah, que se encuentran en cualquier lado que tú hayas visto, por lo menos aquí en el Bajío, yo siempre que volteo veo es un chingo. Ese es el famoso el pirulí. Tú lo ves, un árbol frondoso, enorme, verde, y dices, qué precioso está. Pero no es de aquí, es nativo de Argentina, Chile y Perú. Se encuentra naturalizado, lo trajeron hace un casi no sé si por 1800 En la aprox. conquista, me parece. Ajá, lo empezaron a traer demasiado como de uso ornamental, estaba bonito y pues resiste las desecaciones. Y pues es un árbol, pues la verdad es que es bastante llamativo, de hecho ya hasta lo usan bastantes rituales, temazcales y así pues para bastantes cosas, ¿no? Entonces ese ni siquiera es de aquí, pero bueno, ya es parte de lo que tenemos y está cool, a mí sí, la verdad sí me gusta. ¿Y qué sigue? La que sigue. Ya, es que tú sigue hablando porque esto se tarda, bro. Ah, si no es una presentación de la escuela. Por ejemplo, el lirio acuático, ese lirio, yo sé que lo han visto al menos en cualquier estanque que puedan encontrar en cualquier lugar, dado que pues se encuentran, bueno, leí que está al menos en todos los estanques de México, es súper difícil quitarlo, cuesta hasta unos 70,000 pesos limpiar solamente un estanque de lirio, y este es nativo del Amazonas, y como allá sí tiene depredadores naturales que aquí no tiene, pues es normal encontrarlo en cualquier estanque. Sí, de verdad. Otro que seguramente han visto, que voy a dar mi pésame, yo lo confundía con una planta que sí es de origen de aquí, que sería el datura, qué triste, ya lo sé, pero pues sería el ricino, pues de origen africano, no es de aquí, lo ven en cualquier baldío, ese que te avienta las piedras en los panteones, porque tiene las semillas,
Entonces es una bombita, ¿no? Entonces cuando saca las semillas explota, ¡pum! Y es el que te avienta piedras el muerto. O eso creo, ¿sí? Bueno, y con ese también hizo el veneno Heisenberg. Entonces, sí, ese es africano. Oh, y ese pasto que me encanta también, Melinis repens, pasto rosa, es africano también. Lo encuentras en cualquier cerro que vayas, está en todos pinches lados. La verdad no puedes hacer más que, pues ya ni modo, arrancarle sus florecillas bueno, y aventarlas por donde quiera, ¿no? Es lo único para lo que sirve. Ayudar a su dispersión. Chale, perdóname. ¿Y cuál sería el último? Ya no me acuerdo. Me falta uno, ¿no? Sí, 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 es un pino. No, no es un pino. ¡Ja! Caíste. Bueno, ponelo. Ahí está. No es un pino. Es súper parecido a un pino, pero no es un pino. Si alguien de ahí del público que sepa qué es. Sí, sí. Ah, hay alguien sí debe saber. Pues no es un pino. Díganmelo, paro. Es una angiosperma. Es muy parecido a un pino y la encuentras en todos lados. Así, está en todos lados. Evolución convergente, qué chido, güey. Pues sí, está bastante chido. Bueno, nadie dice nada. Sí, ya dijo Brandon, claro. ¿Quién más? ¡Te amo, Brandon! Te amo, Brandon. Sí, y saludos a Jani. Pues sí, una casuarina que se encuentra, bueno, son de sitios tropicales. La verdad, creo que son del Caribe, si no estoy diciendo tonterías. Pero pues se encuentran en muchos sitios tropicales y lo puedes encontrar aquí en cualquier calle que te des vuelta, ¿no? Se ven muy bonitas, están altas, sí, pero tampoco son de aquí. Y la verdad yo también las confundía con pinos. Entonces, sí, esas son nuestras especies. Está muy, muy divertido saber que, bueno, divertido y un poco triste, saber que no todas las especies que tú volteas y ves aquí todo lo que tienes, todas las plantas que se te hacían increíbles y árboles enormes y así como las araucarias o el pino de los tontos, que tú lo volteas a ver, ves un pino enorme. Para empezar, ni siquiera es un pino, es una araucaria, pero ni siquiera es de aquí tampoco, es sudamericano, ¿no? Entonces, pues vas perdiendo un poco el encanto, a mi parecer, por ver todas esas especies como el eucalipto o las jacarandas, que muchos los defienden, pero pues para mí no son gran cosa, preferiría que las quitaran todas, pusieran los mezquites, se verían más cool. Y no sé, pues, por ejemplo, los ficus. Todas las primarias de México tienen al menos un ficus. Toda la banda de México tiene un ficus. Yo tengo uno aquí enfrente de mi casa. Sí, creo que es Entonces, una de las plantas más con más normaleza que ves, sí, con más normalidad ves el día a día. sí, claro, pero más que nada ficus benjamina, ¿no? El árbol, porque, o sea, si hay plantas, bueno, del género ficus que son nativas de México, pero pues el que más vemos, pues ni siquiera es de aquí, ¿no? Pues es de la India. Entonces sí, es como te vas dando cuenta de ciertas cositas y de que todo se ha cambiado realmente. Por ejemplo, también hay aves como los periquitos, que tú los ves como los que están en Ceú, que hacen un buen de ruido y así, y ni siquiera son de aquí, ¿no? Son todos liberados. Sí, pues son de Argentina. Y Ujú. justamente, pues han llegado. Justamente una vez mi papá, recuerdo que en una ocasión estaba en CEU esperándome, no recuerdo para qué, pero estaba así, creo que él en el jardín de CEU. Y estaba viendo así hacia arriba a los pájaros y vio que justamente unos periquitos había llegado un árbol bueno, un otro pájaro a un nido y justamente llegaron dos periquitos y le pegaron y hicieron que se fuera de ahí. Y pues, o sea, está muy intenso como pues ellos desplazan a las mismas especies y pues ahora todo cerca de la UAC ves esos animales y es como ahora los ven como con una naturaleza a veces y pues aunque está bien, pero está mal ciertamente eso. Sí, son súper agresivos. También, por ejemplo, no sé, las ratas. Digo, es más normal encontrártelas en tu casa que encontrártelas en algún otro lugar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando voy al cerro jamás me encuentro una rata. Ratones, supongo, nativos también, pero ratas salen de mi coladera, bro. Sí, pues se supone que la rata, Ratus Ratus creo que es, está muy emparentada pues y pues viene con el ser humano pues una historia y pues también es la peste negra y realmente ya tiene como algo que nosotros una historia y pues por ejemplo en la pandemia cuando inició justamente en varios pueblos dejaron
creo que en Nueva York más que nada, dejaron pues de preparar tanto comida, y entonces las ratas se alimentan de toda la comida que dejan, y pues Nueva York es un tiradero de comida. Y al fin de cuentas, como ya dejaron de tirar tanta comida, las ratas empezaron a meterse a las casas. Y entonces la gente decía que escuchaba las ratas encima de su casa. Y como son casas de madera, pues las escuchaban por todos lados. Y pues imagina, güey, que... Qué horror. Sí, si aquí También, la ves, güey, te da miedo, imagina escucharlas por todos lados, güey. hay especies por aquí que ni siquiera te imaginarías que existen, ¿no? Como las granjas de búfalo de agua. Digo, esas vacas son ¿de dónde? De Vietnam, de Tailandia o así. Y tú vas de aquí de camino por la Dakota, que no te recomiendo, de aquí a Celaya, Gracias. y ves, es de ley, y ves una granja de búfalos de agua y que venden chicharrón y ¿cómo se llama la otra cosa? ¿Les gusta muy la barbacoa de búfalo de agua? Me voy a quedar con ganas de probarla, pero pues bácala. Pero sí, o sea, hay especies aquí que ni siquiera te imaginas que debería Ah, haber. justamente en nuestra última dinámica, hablando sobre las especies, vamos a presentar una... Al fin de cuentas, una especie favorita, pues que es invasora. Y yo voy a presentar una y Daniel va a presentar otra. Y ustedes van a escoger cuál es mejor. Por triste que suene. Por este que suene realmente, sí. Pues, miren, en primer lugar voy a presentar yo la mía. Y la mía es la bugambilia. Creo que todos la conocen, espero. Es una planta que creo que yo he vivido muy cercano a ella porque pues en la casa de mi tía y de mi abuela siempre voy y siempre la veía y siempre me quedaba como de esa, ¿de dónde es esta planta? Y al fin de cuentas cuando sabes que no es de aquí es como, bueno, que realmente tiene una historia evolutiva que es de Sudamérica en la Amazonía y que pues fue traída hacia México después y tú la ves como algo natural y ya también te recomiendan el té de bugambilia y pues se me hizo muy interesante y pues creo que es una de mis también flores favoritas, bueno, una de mis árboles favoritos, arbusto, ¿Arbustos? pues es los dos. Y, y pues se me hizo muy interesante. ¿Y la tuya, bro? Ah, híjole, no tengo una tal cual, pero no sé, te voy a decir una al azar, Ok, ok. porque está chido El eucalipto. y tiene flores rojas. Es el árbol de Celaya, el tabachín. El tabachín. El buen tabachín. Güey, pues Sí, no también. sé. Ah, Pues sí, güey, pues también está un búscalo. chingo en Querétaro, güey. De Sí, ellos. está bastante bonito. Bueno, a mí me gusta mucho verlo y me gusta cuando florece. Entonces, no sé, ¿cuál de los dos les gusta más? Podrían decirnos. Pues mira, voy a hacer una encuesta para ver qué ¿Una nos dice la encuesta? gente. Y pues si quieres seguir con el siguiente tema en lo que la hago, amigo. Ok. Pues vamos a hablar de algunas, así, una embarradita de algunos de los problemas que tiene México por especies invasoras. Pues yo les voy a hablar, bueno, más bien, antes de entrar a lo de México, quiero mencionarles algunos mini ejemplos de por qué una especie invasora puede llegar a ser como un peligro en el ecosistema. Porque pueden decir, bueno, ¿qué pasa si una planta llega y se estabiliza? No, pues X, no va a pasar nada, pero pues no es así. Uh, Les voy a mencionar un caso que leí de la mariposa monarca, que, por ejemplo, creo que es en Canadá y en la parte norte de Estados Unidos, donde las mariposas monarcas se reproducen en un algodoncillo de una especie llamada Asclepias syriaca y que al eclosionar pues estas larvas se alimentan de la planta, almacenan energía y nutrientes que utilizarán pues en la fase de pupa, ya ahí ya no van a comer. Entonces, llegados después de este punto, pues hacen la muda y sale la maravillosa mariposa hermosa que todos conocemos. Pero, sin embargo, ha habido, así, una introducción enorme de otro algodoncillo llamado Sinacum rossicum, creo que es europeo, ulala, y pues sí, es una especie nativa de Europa, y este está reemplazando así, ¡pum!, en corto, a todo lo que serían las Asclepias siriaca, y los que se encuentran naturalmente en los hábitats donde se encuentran, bueno, donde está la mariposa monarca, ¿no? Entonces, donde estos
estos algodoncillos invasores europeos se encuentran, la mariposa pues pone ahí a algunas, a las muy atrevidas, llegan a poner sus huevos, hacen la oviposición y si no, la evitan completamente. Las larvas muy poco se alimentan de esta planta y así es, pues en gran medida se reduce su población en esa época del año, ¿no? Pero entonces, para que vean cómo solamente una sola planta puede llegar a ocasionar todo un problema en una sola población, no solo en mariposas, sino también, no sé, por ejemplo, digamos, en los que se alimentan de ellas, en las plantas que polinizan, y en las plantas que, que este simple algodoncillo está pues sacando, ¿no? Entonces, algunos problemas de México, como mencioné el lirio acuático, este se encuentra en todos los estanques y pueden decir, bueno, ¿qué importa que esté un estanque lleno de plantas, ¿no? Pues X, se ve chido. Pues no, o sea, imagínate pasar un barco por ahí, bueno, un barquito, una lancha, es súper difícil de navegar, además de que va a generar o un exceso de materia orgánica, por lo que va a generar un exceso de nutrientes y esto va a desproporcionar pues la oxigenación del agua, va a afectar a los animales y lo voy a decir de esta manera. Yo tengo mi estanque lleno de lirios, va a consumir mucho oxígeno, va a también soltar oxígeno, va a soltar nutrientes y va a haber una proliferación de algas. Entonces, como nos han dicho muchas veces, la proliferación de algas no siempre es muy bueno. Generan en grandes concentraciones generan toxinas y anoxigenación, por lo que consumen todo el oxígeno, casi todo lo que hay en el agua. Y además de que no dejan pasar la luz. Entonces tú eres un pececito que está nadando en el estanque y de repente ¡fum!, te ponen una capa encima, ¿no? No puedes respirar. ¿Por qué? Porque no hay un buen, no sé, no hay un buen reciclaje en el ciclo, por así decir, bueno, qué redundante. Sí, pues se evita que entre los rayos solares y pues hoy no se oxigena el agua y pues se pierde ese ecosistema, güey. Claro, entonces a esto pues a esto se le dicen como lugares eutrofizados, ¿no? Con un exceso de nutrientes, de materia orgánica y generalmente vas a ver uno que otro pez muerto, ¿no? Y se puede ver bastante bien en lagunas bien feas, como por ejemplo la de Yuriria, que vas tú en la lancha y vas así, me acuerdo muy bien, vas con una red, un palo con una red y vas tú y dices, voy a pescar pues algo chido, ¿no? Y vas y no manches, o sea, sí pescas, pero pura cosa muerta. O sea, en realidad no hay la oxigenación suficiente para que pueda mantenerse la vida ahí. Bueno, igual hay alguno que otro pez chiquito, pero los peces grandes obviamente necesitan más oxígeno. Sí, pues al fin de cuentas es como, por ejemplo, en vez de desplazar solamente especies, está acabando con un ecosistema, una nueva especie invasora que llega y pues hace un desbalance en todo el ecosistema y pues lo afecta. Y pues es como verlo de otra perspectiva que pues también en cierta manera pues no está tan chido. Sí, claro. Otro de los casos, bueno, dejando un ladito a México, o sea, México sí tuvo que ver, pero un poquitito. Por ejemplo, la introducción de nopal, nuestro maravilloso y delicioso nopal, que fue esto me dieron el ejemplo en ecología, que fue a Australia. Llegó una sobrepoblación de nopal increíble porque se puede reproducir como no tienen idea, así como conejo. Entonces había demasiados nopales, tanto que era súper imposible caminar entre ellos. Y lo que hicieron fue llevar una especie que, como a manera de biocontrolador, que es nativa de Argentina, que es la palomilla del nopal, por así le dicen. Y esa palomilla, pues lo que va a pasar es que va a entrar en la parte de, pues, carnosita, por así decirlo, del nopal y se la va a comer todo. Se lo comen a una manera así rapidísima. Entonces hubo un problema porque esta palomilla se encontró luego en el Caribe y luego de eso brincó a la Florida. Y de la Florida, pues, ¿qué tan difícil va a ser pasarse a los desiertos que están llenos de especies nativas endémicas de cactáceas y que pues se las van a consumir en un 2x3, ¿no? En México, por suerte, hubo una respuesta rápida, que es súper raro, que se encontró a la palomilla del nopal en, creo que la isla Mujeres, Quintana Roo,
2006, si no me falla la memoria, y se radicó así, ¡pum!, en un 2x3. Entonces evitó que se siguiera propagando y así, porque si no, imagínate, o sea, centro de diversificación de cactáceas y una especie que no podemos controlar que come cactáceas, ¿no? Entonces, básicamente nos estamos echando todo encima. Justamente Pero, ahorita que mencionas eso de Argentina, me acuerdo de ajá, un capítulo de Los Simpsons que, que Bart cuida un huevo y al final piensa que es un ave y al final termina siendo una lagartija. Y es una lagartija que es introducida y que se come a la ave nativa de Springfield. Y al fin de cuentas, Bart la deja y desplaza al ave. Y entonces cuando le dicen, ¿y entonces qué vamos a hacer cuando la lagartija sea una plaga? Pues traemos otra especie invasora. Y dicen, traemos al oso de no sé qué. Y cuando el oso sea una plaga, traemos a otra especie. Y era como de nuestra única forma de resolverlo de una especie introducida es con otra especie introducida. Y pues me da mucha risa eso. claro, está chistoso, ¿no? Y Qué también, irónico. ajá, y también como mencionas ahorita de la erradicación temprana de la palomilla, eso creo que es lo principal que se trata de hacer ahorita sobre las especies introducidas y lo que el mayor deseo que se tiene pues es evitar, bueno, la eliminación de la especie antes de que entre, o sea, antes de que se establezca o algo, porque si estableciéndose pues ya es más difícil de realmente pues hacer un cambio. Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué soluciones me propondrías tú para, no sé, para solventar el problema, no sé, de animales ferales, por así decirlo? Animales ferales, oh rayos, no lo sé, creo que es un tema muy complejo, porque o sea, al fin de cuentas hay pues son vectores de enfermedades y pues no sé, o sea, y están literalmente comiéndose toda la biodiversidad y pues muchos dan como solución exterminarlos o pues también muchos lo que dicen es pues esterilizarlos, pero pues al fin de cuentas también esterilizar toda una población es muy complicado y pues yo creo que Y por ejemplo, y del lado social, ¿tú qué ves? O sea, ¿crees que sea más el que tengamos que arrancar los problemas de raíz y además, o sea, de erradicar las poblaciones y en caso de que ya estén muy sobrepobladas? pues mira, yo creo que también es como también lo de la gente, porque o sea, si le preguntas a un biólogo o a alguien que estudia ciencias naturales, va a decir, no, hay que eliminarlo, hay que... creo que es un pensamiento que muchos como que pues están como a favor, pero Menos también... Max. pero también la gente está en contra de eso de la erradicación, o sea, también pues dicen, ¿por qué vas a matar a los perros o a los gatos? Y o sea, al fin de cuentas también pues es como un trato, un diálogo con las personas, porque al fin de cuentas ellos también son parte de la sociedad y también tienen decisiones en estos temas. Y pues tenemos que ser capaces de tener un buen diálogo con ellos y hacerlos pues no entrar, o sea, pues más que nada como compartir nuestras ideas de una forma muy eficiente y para que ellos puedan entender el problema que hay con respecto a estos temas y pues más que nada que ellos nos ayuden a tomar una decisión correcta, porque pues yo pondría, bueno, ahorita te voy a hablar de Australia, pero ese es un tema más adelante sobre esto. Sí, claro. Yo digo que las personas no van a dejar que tú quites algo que les encanta, ¿no? Digo, tú vas a ver un perrito, te va a echar los ojitos y así, y vas a decir, ah, qué bonito. Ah, pero se va a ir y se va a comer un chingo de lagartijas, ¿no? Que son nativas de aquí, que ayudan al control de cierto tipo de poblaciones de insectos y así, ¿no? Entonces es como, güey, sí está bien, que esté muy bonito, pero no es su culpa estar ahí tampoco en un principio, pero pues ¿qué más podemos hacer? Si la gente no deja de hacer esto y la gente no cambia tampoco, pues nosotros tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Sí es un tema complejo, es entre social y lo que viene, y bueno, y, y además lo biológico, ¿no? En donde todos tenemos diferentes puntos de vista y hay banda que te va a decir, ¿por qué mejor no te matas tú y matas a tus hijos y así? Y hay otros que van a decir, no, pues sí maten a todos los perros y todos los gatos, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema bastante difícil y yo creo que todavía en todo este tiempo no se va a llegar a un consenso común.
vamos a seguir dándole vueltas y así hasta que pues, en algún punto va a terminar todo siendo un ecosistema futurista, ¿no? Que porque no hicimos nada, simplemente lo dejamos a lo natural y pues obviamente la naturaleza va a seguir su curso, porque como dijiste, pues nada es estático. O sea, es que también al fin de cuentas dar como una solución es muy complicado porque cuando ya las especies están establecidas dentro del ambiente ya pues tienen una evolución o interacciones dentro del ambiente y también pues sacarlo pues puede afectar ya las especies que se adaptaron a ellas dentro que son nativas y pues y de igual manera pues también hay especies que pues no son tan visibles y cuando están en el ambiente pues es muy complicado pues de quitarlas pues sí de sacarlas de ahí. Eso es una especie invasora. Esa eso Esa, eso eso, eso. eso que se está lamiendo los huevitos. Pues justamente el siguiente tema creo que es Australia, ¿no? Chale, mi sillón. Ah, sí, Australia. Pues mira, justamente ahorita creo que ha salido una noticia respecto a las especies invasoras en Australia, que es pues una matanza de gatos, la cual ellos planean matar un, creo que 2 millones de gatos, pero en el cual en Australia hay 20 millones de gatos, o sea, planean erradicar el 10% de la población de gatos ferales que hay. Y pues creo que pues eso está como muy, no sé, o sea, al fin de cuentas el gato llegó con nosotros a Australia y pues simplemente lo dejaron y pues era un ambiente muy bueno para él y simplemente pues se propagó y pues al fin de cuentas hizo lo que tenía que hacer, sobrevivió y pues ahora está 20 millones y creo que hay 23 millones de humanos, o sea, casi está en la misma equivalencia y pues creo que los gatos se comen al día. Eh, Se comen al día 89% de la. Comen reptiles y el 89% son nativos. Un millón de reptiles y el 89 son nativos en Australia se comen. O sea, al día se comen 1 millón de reptiles, güey. ¿Qué pedo? Es demasiado. Es un buen. Y considerando que, por ejemplo, algunos de ellos no cazan completamente bien, ¿no? Y otros cazan de más, cazan por diversión, Sí. no solamente para comer, ¿no? Sino que está probado que cazan nada más por entrenar, diversión y de manera natural. Sí, al fin de cuentas también en Australia no hay como un depredador tope, o sea, al fin de cuentas tuvo su propia historia evolutiva Australia y pues tienes marsupiales los cuales no tienen las adaptaciones para competir contra un felino y también al fin de cuentas Australia también tiene muchas islas las cuales son refugios de aves y pues literalmente los Mm. gatos aprovechan de eso, güey. Y al fin de cuentas creo que ya en Australia declararon a los gatos ferales como plagas, güey, en 2015. Y pues ya están tomando ellos pues acciones, o sea, ellos ya tomaron acciones jurídicas, pero también pues ya acciones ahora sí ambientales para controlar al gato salvaje, pues es esta medida de eliminar a 2 millones de gatos y pues como decía que es muy complicado ya sacar una especie que está dentro de un ambiente ya. O sea, los gatos de por sí son muy solitarios, no les gusta la presencia, evitan al humano, güey, en la naturaleza. Y pues es muy complicado pues irlos a buscar, encontrarlos, porque al fin de cuentas ellos son animales nocturnos y pues ellos no los vamos a poder ver. Y la única respuesta, bueno, pues no, bueno, han tenido varias, pero la principal respuesta a Australia para resolver eso fue el utilizar cebos venenosos, el cual usa salchichas y les meten una cápsula que con una toxina humana y pues esa se la come el gato y pues con eso se intoxica y se muere y creo que la toxina es esta para aminopropiofenona es la ¿Y eso toxina qué hace? evita
que los glóbulos rojos llegue el oxígeno y pues el oxígeno ya no llega al cerebro y se muere, al fin de cuentas. Pero, o sea, usan una salchicha, la cual cualquier animal se puede comer. Y, o sea, al fin de cuentas ellos tratan de resolverlo, pero para cuidar la fauna nativa, pero aún así su mismo intento de matar a la especie invasora puede afectar a la misma nativa, en cierta manera. Y también, o sea, es un tipo que están usando y pues se supone que ellos usan esa cápsula para evitar que el animal la mastique. O sea, porque se supone que el gato se lo pasa directo y entonces es más probabilidad que se lo pase y los otros lo mastican y entonces sienten el sabor y lo escupen y es menos probable que se lo coman. Y también están usando otro cebo, el cual ese sí ya tiene directo otra toxina y pues ese sí ya es como más indiscriminado y pues ese sí ya es como no más específico y pues eso también pues es para pues saber un poco. Ah, y también usan una trampa la cual les lanza un veneno pues venenoso al fin de cuentas, pero al fin de cuentas usan una cámara para diferenciar entre un gato y los demás animales y pues creo que eso es como lo más efectivo, que literalmente poner muchas salchichas y pues a ver quién se las come. Y pues no sé, Está difícil, ¿no? Es como, no hay una manera fácil de deshacerse de todas las especies invasoras. Sí. Venenoso. Es veneno, Güey. Güey, hay que hacer ¿qué te parece si les hacemos algunas preguntas? Por si ellos quieren decir algo. Por ejemplo, supongo que ese güey es Max. Le dice que si el humano es una especie invasora. ¿Tú qué me dices, Siri? Uf, yo creo que sí, güey. Definitivamente, como tú decías, tenemos un origen en África y después de ahí nos fuimos desplazando a todo el mundo y pues creo que ahora vamos a desplazarnos a otros planetas y pues creo que está muy intenso eso. Ya Sí, pues llenamos, nuestro hemos pasado a limitado otro nivel, concepto de... ¿Ah? hemos pasado a otro nivel. Ahora a Sí. conquistar mundos en vez de Si somos en ecosistemas. nuestro limitado concepto de especie, pues lo que vamos a ir a hacer aquí mismo en otro planeta, pues sí, claramente somos invasores. Pero pues siempre lo hemos sido, ¿no? Desde un principio. Y digo, estamos dispersos por todo el globo, supongo que seríamos la especie más exitosa, como ya había dicho, por así decirlo. Entonces, sí, el ser humano es una especie súper invasora, además de eso, pues, ¿quién más destruye que nosotros? ¿Quién más consume que nosotros? La capacidad de carga del planeta está por los suelos, mientras que nosotros seguimos consume y consume y consume. O Entonces, sea, y vemos bien es eso, una- que para nuestro beneficio está bien desplazar y destruir, mientras que hay unas especies literalmente por culpa nuestra que han llegado ahí desplazan y lo vemos incorrecto, güey. Es como una doble moralidad muy intensa, güey. Sí, es irónico que seamos invasores y aún así, además de nosotros traer a las otras especies invasoras, ya después las queramos eliminar, ¿no? Pero en pro de la conservación y de nuestra supervivencia y de la biodiversidad, tenemos que hacerlo. Pues no sé, creo que al fin de cuentas las especies invasoras en vez de hacer una biodiversidad más heterogénea, la hacen a veces un poco más homogénea, pero aún así lo homogéneo tiene sus cosas chidas. Pero pues no lo sé. Las Sí. variaciones. No, yo no me puedo dejar de reír del veneno venenoso. Suena bastante bien. Bueno, no sé, por ejemplo, me acuerdo muy chido ya como para dar un cierre, de, en lo personal, me acuerdo mucho de una clase del doctor Juan Malda, en donde nos estaba contando que hubo un alumno de él que estaba haciendo la tesis para la licenciatura, que desapareció, no sé qué pasó, pero que él estaba revisando cómo en casas abandonadas, ya ves como las casas del centro o así, que están llenísimas, pero llenísimas de plantas ruderales, siguiendo la sucesión ecológica. Entonces, pues son las primeras plantas que aparecen, ¿no? Pues casi todas son, pues, malezas, como les dicen. Entonces, por ejemplo, él había dicho que en su estudio estaba viendo que estas plantas tenían
bueno, manejaban su propio ambiente, también tenían entrecruzamiento entre ellas, había pues flujo genético hasta cierto punto porque sí estaban limitadas, pero pues había plantas de ahí, completaban su ciclo de vida y todo, ¿no? Sí. Al fin de cuentas, si tú lo piensas, es como un mini ecosistema dentro de una casa, ¿no? Entonces, todas estas plantas y todos estos animales podrían ser en algún futuro, pues el ecosistema futurista distópico donde todo en lugar de ser árboles enormes y preciosos como siempre lo vamos a querer, van a ser animales pequeños, rastreros y algunas que otras plantas como pastos que nunca se van a morir y arbustos, ¿no? O sea, siento que pues así va a terminar siendo. Digo, no podemos verlo tan distópico como páramos desiertos enormes y llenas de tormentas de arena acá tipo Mad Max, sino como que más bien plantas que sean chiquitas, sean resistentes y pues aguanten de toda vara, ¿no? O sea, digo, siento que ese es, al final de cuentas, es el ecosistema del futuro, más que nada por la presión de selección que le ponemos nosotros encima. Si no fuera por eso, yo creo que igual podría haber un cambio, pero las plantas más resistentes a nosotros son las que se van a mantener. Pues la fragmentación, güey, del mismo concreto, güey, que hace la ciudad, güey, aísla un chingo de lugares y al fin de cuentas las plantas van a crecer donde haya pocos recursos, o donde haya recursos, güey. Y pues esos nuevos ecosistemas suenan muy chidos, güey. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que algún ecosistema diferente? ¿Crees que sea un ecosistema más homogéneo, heterogéneo? Pues ¿Crees como que todo sea... va a empezar como un poco homogéneo, pero a la larga va a hacerse más heterogéneo, güey. Porque, o sea, es un nuevo ecosistema que se está abriendo, güey. Y pues van a ser ciertas plantas las cuales tengan ciertas capacidades, güey. Pero esas capacidades van a ir evolucionando para hacerlas más complejas al mismo tiempo entre ellas, güey. Y alcanzar pues esa competencia y pues esa heterogeneidad más chida. Y pues está muy Sí, chido, güey. claro, Creo que está muy chida esa viajado, perspectiva ¿no? así de ese tipo. O sea, en cierta manera él vio una nueva oportunidad donde nosotros estamos destruyendo, güey. O sea, qué buena idea, güey. Sí, está bastante chido. También, o sea, no sé, ¿serán las nuevas plantas como alienígenas del futuro? O sea, ¿serán exóticas? ¿Llegaremos a conocer? Pues quién sabe, ¿no? Digo, todo eso va a pasar obviamente en un determinado tiempo. Primero tiene que haber todavía toda la extinción de especies que se va a dar por no hacer absolutamente nada bien. Y ya después de eso, pues se van a ir acomodando y pues haciendo todo ese tipo de sucesión en donde se va a ir, bueno, cambiando la vegetación hasta que llega a un equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que solamente así podremos llegar a ver, falta mucho, seguramente, no sé si podremos arreglar todo, seguramente no, pero está chido que hagamos lo que podamos hacer, se mantenga al menos algo de la biodiversidad y si no, pues que la evolución haga lo suyo, Pues también nosotros más que nos nada ser apartemos. conscientes en las decisiones que tomemos, güey, frente a estos temas, güey. No solo eliminar por eliminar, güey. Porque, pues, aunque pues se quiera mantener los ecosistemas como están, güey, pues, güey, no se pueden mantener así, güey. Están trabajando y, o sea, están evolucionando, güey, desarrollándose nuevas cosas, güey. Y pues simplemente por nostalgia quererlos mantener así, pues no está tan chido, güey. Tenemos que ser también como pues conscientes con esas ideas. Y pues también creo que... ¿Ya? Bueno, creo que tenemos un último tema, ¿no? El tema, más que nada como una reflexión de nosotros. Pues de que al final todos somos invasores. Sí, sí, sí. Al fin de cuentas, todo es invasor. Al fin de cuentas, dependiendo de la escala del tiempo que lo ves, porque al fin de cuentas, un nuevo ambiente aparece y pues dependiendo del tiempo que lo veas, es una especie llegado por diferentes tiempos, entonces todas son invasoras dependiendo del tiempo que la veas y pues siempre están evolucionando y cambiándose. Claro. A mí me gustaría, yo la verdad, así con todo mi ser, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. No sé, estuvimos hablando un buen rato y estaría chido que en estos 13 minutos que nos quedan, estaría bien para ver si alguien quiere hacer preguntas. Digo, no necesariamente tienen que ser preguntas complejas, por favor, no nos hagan quedar mal. Y, Yo creo y que en lo que nos preguntan cosas, ¿tú qué opinas de la invasión al espacio, güey? O sea, invasión al espacio. o sea, el siguiente meta humana, güey, de llegar al espacio, güey.
¿Tú qué crees, güey? Ay, pues no sé, vamos a llevar nuestro concepto de vida y lo que es una vida orgánica a un lugar que ni siquiera sabemos cómo podría llegar a ser la vida, no alcanza nuestra concepción para saber qué es la vida allá, si va a ser igual a base de carbono, que creo que había dicho Chris que es como muy difícil que la vida a base, que no sea a base de carbono. Ay, digo, y yo no espero no estar vociferando, pero que sí sea, que no sea a base de carbono sería muy difícil, Yo creo que, ajá, porque yo creo que, o sea, justamente dices eso de la vida a base de carbono en este lugar, o sea, por ejemplo, yo creo que en cierto lugar de la galaxia como en este, porque, o sea, las condiciones de gravedad o de las fuerzas básicas son pues diferentes, o sea, en otro lugar puede cambiar esa gravedad o las diferentes fuerzas básicas y eso puede pues cambiar, o sea, y puede cambiar realmente la vida como está hecha y pues la conformación de los enlaces entre los diferentes elementos, güey. Pues no sé, o sea, no sé, la vida también está bien chida, güey. Toda vida es invasora, güey. la vida está súper loca. Pero no encuentro bueno, no veo a alguien que nos esté haciendo alguna pregunta. Pues hay que ignorarlos, güey. Pues sí, vamos a cotorrear nosotros. Sí, como toda la vida. Pero bueno, entonces yo creo que es un tema importante, las especies invasoras. Digo, no muchas personas tienen la noción de qué es una especie invasora o cómo se le puede llamar, o que esta especie en realidad pues no es de aquí, ¿no? Aunque no sea invasora, sino que simplemente creo que es más como para concientizar el uso pues el uso de manera ornamental, de adornito, que sea bonito, de especies que sean nativas de aquí, para ayudar tanto a las especies nativas como a evitar nuestra pérdida de biodiversidad. Digo, que ¿por qué en lugar de poner un ficus que rompe los alcantarillados, las aceras, porque busca agua, por qué no ponemos un árbol que tenga raíces profundas, que sea nativo de aquí? Así están acostumbrados a la sequía, sus raíces pues atraviesan, bueno, van muy abajo y así no dañan ninguna infraestructura. También se ahorrarían, bueno, pérdidas económicas grandes al estar a reparar y reparar las calles. Otra cosa, por ejemplo, lo que vamos a, no sé si es top secret, lo que vamos a hacer en el jardín, sino como hacer nuestro propio jardín de especies nativas donde se haga un cierto tipo de drenaje, ¿no? Ayuda, no solamente, o sea, no todo debe ser concreto, sino como que las especies nativas ayudan también a la filtración del agua, tanto y o sea, a evitar la erosión del suelo y de ahí a que se vayan, ¿cómo se dice? Rellenando las fuentes acuíferas, el subsuelo y evitar así la pérdida de esa agua, ¿no? Porque hay muchos estados en los que ya no hay. Sí, 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 pues justamente pues nada más usar, pues en un inicio cuando empezaban a usar la planta, pues el ser humano cuando llegó, pues toda su historia aquí, pero más que nada en la conquista cuando llegó, trató de pues el uso de la madera, bueno, tuvo un uso preferencial para la madera y pues cuando vio que estaba gastando, se le ocurrió pues literalmente reintroducir todo eso con eucalipto, lo cual pues ahora la gente lo ve como natural y pues es como de... Y realmente hay especies que son nativas, las cuales también están súper chidísimas. Pero creo que también por eso, por su lento ciclo de vida en comparación con otras, creo que eso también no, a la gente como que no les parece y ellos quieren la especie que crezca en el momento rápido y pues por ejemplo el eucalipto que crece muy rápido pues o sea eso hace creer a la gente que es mejor esa planta, lo cual pues a lo largo no, o sea al fin de cuentas una planta tiene una historia evolutiva la cual pues está relacionada con su ambiente y pues tenemos que ser conscientes que eso y pues también pues hacérselo saber a las demás personas y pues para no que no simplemente no pongan plantas por poner plantas, sino que pues sean conscientes sobre lo que están haciendo, güey. Así es. Hay que tener, bueno, hay que ser conscientes con todo lo que se quiere utilizar y así. Sé que es mucho trabajo, porque qué flojera estar revisando cada cosa que vas a hacer, pero bueno, si queremos seguir aquí por un buen rato más, pues tenemos que hacerlo, ¿no? A conciencia.
Y digo, me incluyo, no todos tenemos como esa sensación de tener, bueno, de poner, porque yo tengo dos pirules en mi casa, ¿no? Porque no llego, los quito y pongo dos mezquites, por así decirlo, es más difícil, además que sí me gustan, pero pues sí debería hacerlo, ¿no? O Al fin sea, de cuentas. pero ¿por qué quitarlos por quitarlos, güey? O sea, nada más tirarlos, güey. Pues no, pero no sé, o sea, darles espacio a otras especies que sí sean de ahí. Pero pues, ¿qué nos define para escoger qué especies crecen y qué especies no crecen, Pues güey? porque es mi casa, güey, ¿cómo ves? Esas son mis reglas, güey. Yo veo que tengo ahí que no. Pero sí, 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 tienes razón. O sea, de manera de los que ves aquí en la calle, pues sí, no voy a ir y voy a tirar cualquier árbol que vea. Pero, por ejemplo, ve quizá Luis, que dice que las especies, digo que las especies, las personas que liberan sus mascotas al medio sin saber que pueden desplazar especies, como el ese vato, ¿cómo se llama? La ranita. ¿Cómo es ese? ¿Cómo lo odio? ¿La ¿Sabes ranita? quién? ¿Quién ranita? Ajá, no me acuerdo cómo se llama completo. Pero ese güey que va liberando especies a diestra y siniestra, que empezó todo con que liberó una tortuga orejas rojas, que ni siquiera son de aquí, en un estanque. Decía, es que ahí hay un buen de las mismas especies, no afectan no sé qué, no sé qué. Entonces, sí, güey, exactamente, esa es la clase de mentalidad que dicen las personas, ay, voy a liberar a mi pajarito porque se ve triste ahí en la jaula. Pues no mames, o se muere afuera o va a ir a desplazar otras especies, entonces pues mejor mantenerlo en la jaula por triste que suene, si no, no lo hubieras comprado, ¿no? Güey, es que sí, pues como por ejemplo muchos gente, güey, compran como, ay, sí, el perrito para mi hijo, güey. De 2 años, güey, 1 año, güey, que realmente pues no sabe ni siquiera que es un perro, güey. Y se lo compran, güey, y... O sea, el que se hace carga, el cargo es la mamá, güey, y dice, ay, yo no quiero un perro. Y no sé qué, güey, y se queja, güey, porque se lo compra a un niño, güey, de 2 años, güey, que no tiene ni idea, güey. Y lo libera, o sea, y después lo liberan, güey, se les hace muy fácil, güey. Y pues, ¿Te güey, estás pues proyectando? eso... ¿Mande? ¿Te estás proyectando sin llorar? Un poco, güey, así voy a ser de papá, güey. Mi perrito en el cerro. Pero, pues, güey, o sea, creo que pues tenemos que ser autoconscientes también de las mascotas que tenemos, güey. Al fin de Sí, cuentas es una claro. vida, güey, que pues nosotros Que tú la tenemos en... quisiste. Ajá, que está en tus manos, güey. Y no es como simplemente ya, güey, a la verga. Se murió, güey. Y si utilizas un virus para exterminar a una especie animal invasora que no afecte a los otros animales invasores, mira, yo la neta no soy biólogo ni biólogo molecular para andar jugando con los virus, pero estaría muy chidito, ¿no? ¿Ya viste lo que pasó, güey, ahorita, güey? ¿Quieres que pase otra cosa así, güey? También hay un control biológico sobre que usan más como genes en mosquitos que soltaban, bueno, hacían como ¿cómo se llama? Una cosecha, por así decirlo, de cierto tipo de mosquitos macho que tenían un gen que al unirse con las hembras se morían, o sea, la descendencia primero nacía muerta, creo, y No, luego no, los no era estéril. mosquitos, no, no eres ¿o sí? Según yo es estéril los mosquitos. Bueno, no me Que acuerdo. tienen un O sea, gen que, que son eres, que los vuelve que no sean estéril, o sea, que los vuelve estériles que luego y se mueren a cierto tiempo, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Ah, ya, ya ves, qué bueno que dijiste, ya estaba diciendo cosas que no eran. Pues también eso lo del virus, pues suena muy chido, pero al fin de cuentas vamos a hablar de virus en otra ocasión, así que espéralo, amigo. Así es. Ya, Pero ¿cuántos llevan? Como 15 millones de muertos. Bien poquitos, no les echó tantas ganas. Pero sí, el Homo sapiens, sapiens. Porque Homo sapiens creo que es de hace 120.000 años, bro, te quedaste muy atrás. Aquí ya estamos más evolucionados. Pero sí, ¿no? Digo, somos sapiens sapiens. güey, O homo replantea tu pregunta y religiosos. vuélveme a hacer de favor. Te lo encargo. Pero bueno, está muy chido. Yo No, creo que. ¿Ah? no, pues creo que sí. Está muy chido todo esto. Y sería este nuestro fin Así por es, hoy. amigos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Llanuras y Paradigmas. Creo que estuvo muy agradable este programa y
pues muchas gracias a los que siempre están. Quiero encargarles de favor que nos den una leve opinión de lo que puedan en alguna de las publicaciones que hizo mi compa Eric o yo, para pues seguir mejorando esto. Digo, creo que esta vez nos salió un poco mejor, a mi parecer, y está yendo un poco más fluido y nos vemos menos mecos de lo que fue la primera vez. Entonces estaría chido que nos dijeran. Siempre me gusta leer sus opiniones. Coméntenos en Insta, es nuestra única red social. Y bueno, y en nuestras publicaciones de nuestros Facebook. Próximamente YouTube para compartir el podcast. Entonces, como ya casi se nos va a acabar el tiempo, yo también les quiero agradecer mucho a todos los que se quedaron y los que nos escucharon y los que, aunque no preguntaron, pues se quedaron con las dudas. Espero que me pregunten si quieren personalmente también. Y... qué mamada. Y pues ya, les vamos a dejar una frase de cierre ya para despedirnos de una vez por todas. Y nos vemos el siguiente miércoles a las 7. Los quiero mucho. TQM Bros. Bye.